Irene. Y yo le estoy hablando aquí, le estoy abriendo mi corazón, porque aquí estamos hablando a corazón abierto, porque yo realmente lo que yo quiero prepararlo a ustedes, su merced, y a ustedes, Santa, a ella, y yo prepararme para el viaje que vamos a tener. Si nosotros vamos a tener un viaje hacia el Señor, las triquiñuelas en nosotros se tienen que terminar. Las triquiñuelas se tienen que terminar, aunque hemos vivido siempre en las triquiñuelas, pero cuando viene el Señor, tiene que haber un antes y un después, y eso se llama nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo a la realidad de Dios, y es una realidad donde nos cuesta, si a mí no me es fácil agarrarme de repente, decir, wow, está la lecera, si a mí a lo mejor nadie me podría ver, yo salgo a trabajar, que un ratito, pero ese ratito marca la diferencia del castigo eterno y de la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios, a través de su Santo Espíritu, quiere caminar con nosotros recto en esta tierra. Claro. Porque el juicio a los espíritus es en esta tierra. Entonces, el verdadero amor echa fuera el temor, que es el amor hacia Dios. Cuando nosotros decimos amarle, entonces debemos dar frutos de amor. Es que no es una cosa de los labios para afuera, porque con los labios para afuera podemos hablar muy bonito, podemos ser grandes cantantes, grandes poetas. Lo importante es que seamos lindos hacia adentro, en donde yo vengo a la oración, le digo, Señor, salgo a la calle y mis ojos se disparan así a ver a otras mujeres, y a veces siento sus aromas y tengo como las ganas de irme, pero no me voy. Ayúdame a no ser de esa manera. O me gusta la droga y me da ver, tampoco, no quiero más. O, ¿sabe, Señor? Antes me gustaba robar y yo me gozaba cuando le robaba a alguien y lo hacía tonto, pero ya no lo hago más. Esas cosas dicen que yo conocía a Dios. Esas cosas hablan fuerte de que yo conocía a Dios. Entonces, lo que Dios quiere transformarnos en este tiempo es que aprovechemos bien nuestro tiempo, porque el tiempo es corto, pero aquí en la tierra hemos venido a conocer al Señor, a Él, al Dios Todopoderoso que transforma la vida, porque, ¿sabe a quién no puedo yo ignorar? Es a la voz del Espíritu que me habla, vos. Me dice, escoge, me dice. Realmente esto que vas a hacer te va a beneficiar, chuta, y ni siquiera puedo ir a patapelá a hacer las cosas, no puedo. Y eso es cuando nosotros tenemos una conexión con Dios. Por eso Jesús dijo que Él no nos dejaría huérfanos, sino que Él enviaría sobre nosotros el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. El Señor nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces yo, aquí siendo un simple ser humano, puedo gozar de esa intimidad, de caminar con Él siendo íntegro. ¿Sabe que la integridad es lo más difícil que un ser humano puede tener en la tierra? La integridad desde adentro, lo profundo de adentro, el decidirse a dejar de odiar, el decidirse a perdonar, el decidirse por un cambio, por una transformación, nos va a llevar a un desgaste físico en donde nosotros hasta a lo mejor nos vamos a llegar a enfermar, porque esta carne está podrida en deseo, esta carne quiere hacer cosas, pero nosotros que tenemos adentro una nueva naturaleza que es según Dios, esa naturaleza es la que tiene que crecer. El apóstol Pablo enseñaba que en nosotros hay dos naturalezas, el viejo hombre y el nuevo hombre, la vieja criatura y la nueva criatura. La nueva criatura es según Dios, según nuestro Dios, según Jesucristo. Debemos de ser conformados como Él. Ve que a Él se le acercó el enemigo y le dijo, si te postras a mí, te doy todos los reinos de este mundo. Mira los reinos, te los doy todos, si postrado me adoras. Y el Señor le dijo, escrito está, solamente al Padre eterno, a Dios, adorará, y solo a Él servirá. Y resistió al diablo. Después el Señor iba caminando también ahí en esas mismas tentaciones y llevaba 40 días de ayuno y yo creo que tenía hambre. Y el Satanás le acercó y le dice, dile a esas piedras que están ahí que se conviertan en pan. Y él le dice, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, refutando,
Entonces ocurre que a veces Dios nos corrige y a veces la corrección de Dios es dura, son palos. Sí. Se dice que cuando Él nos toma como hijo, Él nos azota, como el padre al hijo que ama. Lo disciplina, porque el que se queda sin disciplina es el bastardo y no el hijo. Pero al que se toma por hijo, Dios lo azota con palo. De eso el Señor nos da la gracia, la sabiduría en este momento para poderlo invocar a Él, poder hablar esto de la mejor manera. Así que oremos al Señor para que su palabra nos hable. Padre amado, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo el Señor, nos presentamos en esta hora, Señor, junto a mis hermanos, Señor, a mis vecinos, junto a mi esposa. Hemos dispuesto, Señor, esta hora, Señor, esta víspera de día sábado, para juntarnos, Señor, para ser corregidos, para que esa corrección entre en lo profundo de nuestro corazón, que su palabra nos pueda limpiar, que su palabra nos pueda exhortar, que su palabra nos pueda, Señor, instruir, porque a usted le necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús, disponemos a escuchar su palabra, Señor. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. La semana pasada estábamos viendo lo que era Efesios, esa linda enseñanza de Efesios y la revelación de la redención que Jesucristo, el Señor, a través de su sangre, nos compró, ¿cierto? Y Él nos bendijo, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nosotros estamos bendecidos en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Recuerde, los que creen en Cristo están allá, en la presencia de Dios, a través de las oraciones de Yeshua, Jesucristo, que murió y resucitó, que ahora está a la diestra del Dios Padre intercediendo por nosotros. Esa intercesión le dice al Padre: mira, Señor, Padre eterno, mira a Julio, mira a Teresa, mira a Irene, guíalos a través de mi espíritu, tu espíritu, el Espíritu Santo, guíalos a toda verdad, guíalos a toda justicia. Ser guiados a la verdad es aquella cosa que nos guía a lo correcto, a aquello que es lo que agrada a Dios. ¿Qué agrada a Dios? Lo que agrada a Dios es que nosotros obedezcamos su palabra. Los 10 mandamientos son parte esencial de su palabra. Los 10 mandamientos. Y entre esos todos mandamientos que están en la Biblia, hay 2 mandamientos que se resumen, ¿cierto? Dice: amarás al Señor, tu Dios, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume todo, la ley y los profetas, en que nosotros amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo. Si logramos nosotros amar a nuestro prójimo, entonces estamos dando fe de que Dios existe, porque Dios creó a nuestro prójimo. Pero si nosotros somos malas personas con nuestro prójimo, con el mundo, con las bestias, con los animales, con la naturaleza, entonces somos gente que no conoce a Dios. ¿Sabe por qué? Este mundo está rodeado de gente que aborrece a Dios, que no lo honra, que no lo ama. Gente que tiene mucho dinero, y siguen corrompiendo, contaminando y haciendo cosas malas. Dicen tiempo atrás que había en Europa una mujer que fue la esposa de un hombre que parece que fue el que inventó la dinamita. Y dicen que esa mujer después levantó una fundación premiando a la gente que le hiciera el bien a la humanidad, dándoles un apoyo. ¿Por qué? Porque tenía en su cabeza, había mucha sangre. Fue el hermano del que descubrió la dinamita, murió en un accidente, y él dijo:
Porque él no pensó en que iba a hacer tanto daño, dijo, y cuando hizo tanto daño y mató a su hermano, dijo, yo aquí dejo de ganar y hago una fundación. Y así fue. Mire, ¿ve? Yo quería que usted me diera ese dato. Pero así fue. Hay gente que ha estado haciendo lo malo, pero de repente se dan cuenta y dicen, oh, tanto daño que he hecho, y se han devuelto. Y Dios quiere que nosotros nos volvamos. Mire, arrepentirse del pecado quiere decir volvernos. Eso se llama, en el hebreo dicen teshuvah. O sea, arrepentirnos quiere decir yo voy en una dirección, pero me devuelvo. Cuando me devuelvo 180 grados, ¿cierto? 180 Para grados. tomar el camino correcto. Claro, me devuelvo. Entonces, si yo he vivido toda una vida así, yendo por aquí nomás, que yo hago lo que yo quiero, yo digo esto, nadie me va a decir nada. No, pero si entra el consejo de Dios y nos cambia, lo que tenemos que hacer es, sí, Señor, perdóneme, guíeme usted, enséñeme usted. Y esa comunión, esa sensibilidad, hará de usted una criatura nueva, un ser que se encontró con Dios, porque encontrarnos aquí con Dios significa eso. Mire, si encontrarnos con Dios no significa ir al cerro ahí y que se nos aparezca una imagen y que nos arrodillemos y dijimos, ¡ay, este es Dios, este es Dios! No, no, no. Dios es su palabra. Dios es espíritu. Y dice la Biblia que nadie ha visto a Dios. Nadie lo ha visto. Solamente su Hijo, Jesucristo, que lo ha dado a conocer. Y Jesucristo, un día le dicen a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor les dice, ¿cuánto tiempo que no estoy con ustedes? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahí los dejó. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y yo he visto a Jesús. Yo he visto a Jesús, pero no literalmente. Yo he visto su amor. Yo he visto su misericordia. Yo he visto cómo Dios sostiene mi hogar. Yo he visto cómo Dios sostiene mi trabajo. Aunque gane poco, pero me cunde. Hago un poquito de cosas y me cunde. Todo lo que hago sale bien para la gloria de Dios. Por donde voy, puedo ir con mi mente y mi frente en alto, no creyéndome gran cosa, pero el Señor está conmigo. Él está con mi esposa. Él está con mi mamá. Está con mis hermanos. Yo le oro a Dios por ellos y se sanan. Eso, claro. Eso significa caminar con Dios. Ver el respaldo de Dios alrededor de nosotros. Eso no tiene precio. Caminar con Dios en la tierra no tiene precio. Ese es el gran misterio de los hombres. Entonces, bendito sea el Dios, dice, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aleluya. En Cristo. Según nos escogió. ¿Acuerda el mensaje de el imán? El ejemplo del imán. Dios nos escogió. ¿Quiénes éramos nosotros para que Él nos escogiera? ¿Quiénes somos nosotros? Si eso es algo que no se nos debiera nunca de olvidar, que a veces ni nuestros padres creen en nosotros. A veces en nuestra familia hay otro que se lleva todas las regalías y a nosotros nos tiraron para el lado. A veces ocurre así. A veces nuestros maestros tienen un regalón, en la escuela tienen un regalón y no nos quieren ni ver. A mí me ha pasado. Yo estaba en una escuela, el profe me tenía para la pura patada y el combo. En la iglesia el pastor me tenía para la patada y el combo. Pero con el tiempo, como yo fui siempre caminando con Dios, Dios quebró eso y esas personas después se volvieron en gente que me respetaba. Ese profesor que a mí no me quería cuando yo estudiaba gafitería, después con el tiempo fui el alumno que más le dio a él satisfacción y orgullo. Después a todo el mundo le decía que él era mi profesor. Después que al principio no me quería. Eso lo hace Dios. Dios va cambiando nuestra realidad. A veces vamos caminando y a veces estamos rodeados de problemas.
pero nosotros no debemos de hundirnos en los problemas. Ahí es donde necesitamos ir hacia la fe, escondernos en la mano de Dios y decirle: Señor, escóndeme en tu mano, guárdame, Señor, y ayúdame a servirte aun cuando está todo difícil. Y sabe que Dios lo hace. Dios nos saca adelante, Dios hace cosas nuevas. Pero lo que Él busca en nosotros es integridad. Es verdad que tu palabra sea sí, sí, y tu no sea no, no. Dios dice que nosotros debemos ser o frío o caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Así. O eres frío o eres caliente, pero los tibios van a ser... No deshumedecer. Claro, Sí. claro. Entonces, en la fe, uno tiene que jugarse el todo por el todo. La fe de Dios es algo extraordinario, es el gran misterio. Es algo muy grande caminar con Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender a valorar. En el versículo 15 del capítulo 1 dice: por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Pablo decía eso, y yo hago lo mismo acá. Yo todos los días, mi esposa es testigo que yo me levanto y me pongo a orar y le digo: Señor, revélese la vida de Julito, bendiga a Julito con una revelación suya, a Teresita, a Irene, pero así como oro por ustedes, oro como por 100 personas más. Claro, sí. Todos los días voy orando y le digo: Señor, tengo un familiar ahí que se le destruyó su familia, tengo otro que anda por acá dando bote, revélese a su vida. Señor, yo he andado igual que ese, pero yo ahora que estoy con usted, quiero pedir por él. ¿Me entiende? De esa manera, nosotros no somos mejores que los demás. Dios nos hace mejores por causa de su amor. Es su gloria, es su misericordia la que nos alcanza. Dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué dice ahí el versículo 18? Yo oro que Él les dé luz a los ojos de sus corazones, para que entiendan la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son sus riquezas en gloria que hay en la herencia que Él ha prometido a su pueblo. Dios ha prometido a su pueblo una herencia, una riqueza de gloria. Entonces, ¿qué debemos de orar nosotros? Mire, cuando usted esté en su oración, dígale así: Señor, ilumina mis ojos, ayúdame a ver cómo ves tú. ¿Qué opinas tú, Señor, de esta situación? ¿Qué opina usted, Señor, de esto? ¿Cómo lo hago? ¿Me voy por la derecha o me voy por la izquierda? Cuando usted empieza a preguntarle al Señor y a hilar finito, es como que usted le está dando permiso al Espíritu Santo para que lo guíe. Y Dios lo puede hacer. Dios nos guía de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su gracia. Dice: ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a la diestra de los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero?
el Señor, el Padre Eterno, obró en Jesucristo. ¿Sabe cómo obró el Padre Eterno cuando Jesús andaba aquí? El Padre obró en Jesucristo dejándolo solo. Tanto fue así que estando allí en la cruz, Jesús dijo, Padre mío, ¿Por qué me has abandonado? ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe qué hubiese pasado si Jesús se baja de la cruz? Ninguno de nosotros tiene salvación. El Padre Eterno no habría tenido familia celestial y el caos sería el máximo en la tierra. Tanto así que habría un caos cataclísmico en toda la creación de Dios. Eso habría sido como el último eslabón de la pérdida. Es como que el último gran recurso que tenía Dios para salvarnos se fue a las pailas. Todo, por el todo estaba en Jesucristo para hacer un camino de Dios hacia los hombres. Ahí estaba la salvación, en Jesucristo. Entonces era necesario que el Padre lo dejara solo. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y a veces nos ocurre así a nosotros. Estamos rodeados de dificultades, de problemas a veces y de cosas. Y ahí es donde tiene que aflorar en nosotros la fe y decir, Señor, aun cuando tenga que pasar por lo más difícil, no me quiero soltar de ti. Eso hizo Jesús. Jesús no se soltó de su Padre. Antes de ir a la cruz, él había ido a la montaña a orar. Y dicen que mientras él oraba era tan grande la carga espiritual que había sobre él, que su sudor eran como gotas de sangre, peso. Él estaba sudando, llorando, y le pedía al Padre, y le decía, Padre, si puedes pasar de mí esta copa, sácala, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Y sabe cuál era la voluntad del Padre? Que su hijo muriera. Esa era la voluntad. Jesús tenía que ser el sacrificio. Pero luego de que él se convirtió en el sacrificio, él se convirtió en el camino de salvación para nosotros. Y asimismo tiene que ocurrir con nosotros. Debemos de acatar la voluntad del Padre hasta el final. No a medias, no así como a veces hemos estado acostumbrados a vivir nuestra vida. Dios tiene algo para nosotros que es extraordinario. Si nosotros nos negamos a nosotros mismos y decidimos buscar al Señor, Dios los colocará a nosotros en autoridad. ¿Sabe lo que hizo el Señor con Jesucristo? Lo colocó a él como el nombre más alto y más sublime en toda la creación. Mire, dice, y el cual es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Eso es lo que sabemos. Sentado a la diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, muy por encima de cualquier príncipe, de cualquier querubín, de cualquier serafín, de cualquier autoridad celestial, lo colocó por sobre todos ellos y dice que le dio autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, a Yeshua HaMashiach. Y nosotros mediante ese nombre tenemos salvación y vida eterna. En ese nombre hay poder. ¿Sabe que en ese nombre las tinieblas se van? Las tinieblas, los demonios, la oscuridad, todo se va. Porque no soportan el nombre de Jesús, porque Jesús vino a quebrar la autoridad que ellos tenían. Y aquellos que creen en Jesucristo tienen poder sobre las tinieblas, poder sobre este mal que hay aquí en la tierra. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesucristo, es como que estuviéramos llamando directamente al Padre
y a su Espíritu Santo a caminar sobre esta tierra junto con nosotros para enseñarnos a vivir la vida como corresponde, la vida de Dios, la vida como Dios la diseñó. Entonces dice, y todo sometió bajo sus pies, y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Sabe lo que es iglesia? Iglesia se deriva de una palabra que se llama eclesía en griego. Pero iglesia se refiere a la reunión de los hermanos, a la congregación, No a la casa. no a Al la edificio, casa, claro. no al edificio, sino que a la reunión donde están Se los refiere a hermanos. nosotros, los que somos cristianos, y en cualquier parte de la casa nuestra, hacemos una oración según lo que yo sé. Oramos individual o en conjunto, como lo hacemos nosotros. Nosotros aquí estamos haciendo una iglesia. Nosotros, y usted en su casa es iglesia, y Julio es iglesia. Nosotros somos la congregación del Señor. Nosotros somos los que nos congregamos en su nombre. Por eso somos eclesía. Pero se popularizó mucho esta palabra iglesia porque lo tomó Roma y hizo una figura que se llama iglesia, que no es lo mismo que somos nosotros. Nosotros somos congregación del Señor. Somos pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios que tiene un Dios, el Padre eterno, y a Jesucristo su Hijo, el que nos ha rescatado y nos ha hecho parte de la familia de Dios. Entonces dice, la cual es su cuerpo, dice, la iglesia o la congregación es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Quién es la plenitud? Su cuerpo. Nosotros somos la plenitud que lo llena todo en todo. Quiere decir que nosotros tenemos la misma naturaleza de nuestro Señor. Obviamente aquí estamos cada día aprendiendo. Vamos a ir dando 2 pasos hacia adelante y a veces un paso hacia atrás. Nos vamos a caer, nos vamos a tropezar. Igual que un niño, que una guagua. Así va a ser, pero en ese aprendizaje tenemos que ir madurando, conociendo a Dios, buscándole a Él, amándole, mirando qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Y una vez que nuestro corazón está expuesto delante del Señor, Dios poco a poco irá sacando aquellas cosas que están mal, aquellas telarañas, aquel óxido, aquellas cosas, el moho, el barro, el estiércol, tantas cosas que rodean a veces situaciones. Es como que somos perlas que han caído en lugares donde nadie quiere meter la mano. A mí una vez me llamó una persona, una clienta, se le había caído un anillo en un desagüe y fui a destapar esa cuestión, metí el brazo, pero en vez de sacar un anillo, encontré 2. Hasta ella quedó sorprendida, me dijo, oiga, yo lo llamé por un anillo y encontró otro. Mire cómo hacen las cosas, pero es así. Dios ha usado a su Hijo Jesús para meter la mano en el desagüe y encontrarnos a nosotros, encontrar a Julio, a Teresa, a Irene, a los que nos escuchan, a mi vida, encontrarnos ahí, sacarnos y presentarnos delante de Dios como justos, lavarnos. Si Jesús nos tomó a nosotros y nos presenta delante de Dios como justos, como justificados, como lavados, como regenerados, como nuevas criaturas. Así nos presenta el Señor a nosotros. Entonces, dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ve? Hay un príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe? Eso. No, pues, hay un príncipe
en la potestad de este mundo, que es el diablo. Eso dice, mire, lo voy a leer de nuevo. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién les dio vida? Jesús, ¿cierto? Pero después dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. En otro tiempo anduvimos en delitos y en pecados. Según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, el príncipe de la potestad del aire nos tenía en delitos y en pecados. Tenía agarrado. Y dice, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Nosotros somos hijos de qué? De la obediencia. De la obediencia, Sí. ¿cierto? Y los que no conocen a Dios son los hijos de la desobediencia. Y ahí radica todo. Nosotros estamos en la obediencia a Cristo. Estamos en la obediencia al Señor. Y estuvimos en la desobediencia y de a poco vamos saliendo con el Julio. Así es, pues. Así es. Pero nosotros también con la Irene. Nosotros hemos salido de las tinieblas a la luz admirable. Esa es la verdadera luz. La luz de Dios. La luz que nos ilumina a nosotros, que nos dice, esta es la verdad. Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocer la verdad es algo extraordinario porque entonces cuando conocemos la verdad podemos saber cuál es la mentira. Si sabes lo que ocurre en este mundo, que el diablo les tiene la mentira casi a todo el mundo anda viviendo la mentira, todo el mundo ve a Dios como algo muy lejano, como un viejito, Claro, que no existiera casi. un viejito que se olvidó de su creación y lo pintan así, como que olvidó su creación y como que arriba en el cielo hay unos maestros ascendidos y hay unos reptilianos y andan unos reptiles, unos ovnis y que quieren conectarse con la humanidad y ese es el cuento. Un Dios muy lejano, pero Dios nunca ha sido lejano. Dios es cercano a aquellos que le buscan. Y es más, dice la Escritura, que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dice que Él se acerca a los que se humillan a Él, a los que claman a Él. Clama a mí y yo te responderé. Lo que nosotros debemos de saber es clamar al Señor. Oiga, porque en una parte Dios dice, yo soy la verdad, la vida y la resurrección. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo soy la resurrección y la vida. También hay otra palabra. Entonces Jesús dijo todo aquello porque mire, para poderlo decir, Él tenía que ser el Hijo de Dios. Porque si no hubiese sido el Hijo de Dios, no puede pasar por la cruz. Es que el momento de la cruz fue algo muy cruel, muy difícil. Ninguno de nosotros habría podido hacer aquello. Pero Él era el camino. Y no muere, pues. No muere. No murió. No murió, y después le entraron lance, cuestiones, como 2 o 3 días realizando. Entonces ocurre lo siguiente, por gracia y misericordia de su crucifixión, de su sacrificio, hoy día tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y eso es extraordinario. Pero este mundo hoy en día está comprando la mentira del COVID. Los hijos de desobediencia hoy día compran la mentira del COVID y hasta se mueren. La gente dice, tengo COVID y es como una sentencia, como, ¡oh, me voy a morir! Y no es tan así. Si usted tiene al Señor, usted no está bajo sentencia de ese bicho. Es una enfermedad más. Pero los días suyos, vecino, los días míos los tiene contado el Señor. Y nosotros estamos aquí para alabanza de su gloria. Para dar alabanza a Dios. Claro. Entonces póngale usted que en algún momento... ¿Qué vosotros? ¿Le dolieron las piernas? Me dolió la pierna. Ah. Pero ya sí, no, yo lo... Mire, póngale usted que en algún momento nos ponen la pistolita y dicen, ¿usted tiene COVID? Bueno, si tengo COVID voy a orar al Señor, voy a resguardarme, voy a apartarme. Y eso es todo.
no tome eso como una sentencia, porque su vida está tomada en las manos del Señor. Pero los hijos de desobediencia hoy, los que no conocen a Dios, no tienen esperanza. Muchos de ellos se mueren. Hoy día se están muriendo. Muchos de ellos no tienen conocimiento, no tienen sus labios para conocer a Dios porque no lo conocen, no tuvieron esa cercanía. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hoy en día es hablar del Señor. A quien conozca usted, decirle, ¿sabe qué? Si está con miedo, si tiene alguna cosa, el Señor tiene la última palabra. Lea la Biblia, ore al Señor. Vamos a pedir la oración, porque a mí me llega mucha gente a pedir oración. Todos los días me llaman para pedir oración. Y hemos ido viendo cómo Dios ha ido restaurando, haciendo cosas con las personas. Pero hay otras personas que no, toda su vida fueron hijos de desobediencia y en apuro tratan de buscar a Dios y a veces Dios no aparece. Hay que seguir orando. Mire, sí. Dios trabaja la tierra con oración. Sí. Hay que orar, hay que orar, hay que orar. Dice, tantas veces va el cántaro al agua que al fin se rompe. Claro, entonces a todos nos cuesta, pero cuando disponemos el corazón, Dios nos va limpiando, Dios nos va protegiendo, Dios va haciendo cosas nuevas en nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios nos dio vida juntamente con Jesús. Por gracia habéis sido salvos, ¿ves? Por gracia. ¿Sabes lo que es gracia? Gracia. Por gracia fuisteis salvos. Gracia significa un don no merecido. Gracia significa que, pucha, ya, ¿sabéis qué? Te voy a salvar. Te doy una yapa. Te voy a dar una oportunidad. Claro, te voy a dar una oportunidad. Ahí que Julio te quería ir contaminar, pero no, sabes que te voy a sacar, vente para acá. Esa es la gracia de Dios. Sabéis que Irene está ahí malita, pero ya ven para acá, te voy a dar por gracia algo que a lo mejor tú no mereces. Te voy a dar un buen esposo. No sé, eso, te voy a dar una buena esposa, Abel. Julio, te voy a dar una buena esposa. Y así hace Dios. Lo que no merecemos, Él nos dio la salvación. Porque por nuestros méritos nunca íbamos a agradar a Dios. Ya estábamos destinados al juicio, porque a la perdición, porque nosotros andábamos en las corrientes del mundo. ¿Sí? Mire, ¿para qué estamos con lecera? A nadie le importa lo que Dios dice. La gente se acuerda de Dios para los temblores. Claro. O cuando se les muere alguien. Claro. Porque no de aquí adentro. Claro. Sí, para que se ocurra algo de aquí de acá adentro es porque Dios ya estaba llamando. Es porque ya alguien había estado orando por nosotros. Es porque la gracia de Dios ya nos tenía predestinado para esta salvación. Era como lo que veíamos la semana pasada, que Dios dijo, ya, algún día voy a alcanzar a Julio, voy a alcanzar a Teresa, voy a alcanzar a Irene, voy a alcanzar a Abel. Un día les va a llegar porque ya está marcado para eso. Y Dios lo hizo así, por su gracia, por su misericordia. Dice, por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo. Con Él nos sentó. Con Él nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gloria por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué vamos a mostrar en los siglos venideros, en los siglos que vendrán? Entonces mostraremos su gracia, mostraremos su bondad para con nosotros. Para eso nos resucitó, para eso nos sentó en lugares celestiales. Usted ya está resucitada. Siéntase resucitado. Hemos resucitado con Cristo. Amén. Y hay una canción que dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Poned la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque Bueno, es que el otro día le dije a una hermana, le dije, esta canción la cantaba Danilo Montero. Él me dijo, no. Entonces yo le dije, ¿qué apostáis? Un pastel, me dijo. De merengue. Con frambuesa. Que hace mi amigo ahí. Así que estoy esperando que me llegue el pastel. Porque perdió la apuesta. Entonces esa palabra y esa canción está escrita aquí, po. Dice, porque por gracia habéis sido salvos, no por medio, dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Mire, la fe es un rol especial. Y no de vosotros, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Quién nos dio la fe? Dios. Dios nos da la fe para poder creer en Él, porque si Él no nos pega la ayudadita de darnos fe, oiga, ni por dónde. A lo mejor yo podría... todo se tiene que hacer en nombre de Él. Pues. Claro. Y todas las cosas buenas, porque si uno va a hacer una maldad en nombre de Él, va a tener su recompensita así. Claro. Como se dice, su correazo. Su remesón Claro. ahí. Porque por gracia, o sea, tengo un don no merecido y he sido salvado por esto, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Como Dios. No es por obra, no es por obra, ya mira Dios, yo soy mejor que Julio, porque yo hago esto, porque yo hago esto otro. No sirve eso. No es por obras. Por eso no lo dice, y no lo hizo así. Claro, No fue por fe. Sino que por fe. Es por la lucha, por la perseverancia que usted tiene en la constancia del tiempo, de saber que somos pecadores, que hemos sido comprados y que hemos sido redimidos y que en esa fe nosotros esperamos, en esa fe nos desarrollamos, en esa fe nosotros continuamos creyendo hasta el final. Eso hace toda la diferencia. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios preparó que nosotros hagamos buenas obras, sí. Que usted haga una buena obra. Que usted ande en integridad, que usted ande en integridad, que andemos en bondad, que andemos en amor, que andemos en mansedumbre, que andemos en justicia. El mundo, ya sabemos cómo anda en otra corriente. Ellos andan haciendo esto y esto otro, tiki, caco. No, de Kiko y Caco. De Kiko y Caco. Pero nosotros no, po. Nosotros andamos haciendo lo que dice el Señor y andamos caminando con Él, y eso hace todas las cosas diferentes en nosotros. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Esta es la palabra del igual Señor. A usted, que Dios lo bendiga igual que él. Vamos a orar primero. Vamos a orar al Señor. Vamos a agradecer por esta palabra. La palabra es la única que tiene la bondad de limpiarnos, la palabra. Porque la palabra es como una espada de dos filos. Entra y dice que penetra hasta partir el alma. Sí. Y llega hasta donde están las coyunturas, los tuétanos y todo. Y discierne la mente. Y el corazón. La mente y el corazón. Sí, porque cuando uno ora así con ñeque y está en oración, uno como que su corazón y como que se llega a ahogar y toda la cuestión. Ese día que usted me hizo la oración conmigo, y yo estaba por dentro así, con, como le dijera, como un cabro chico con un regalo. La palabra de Dios nos limpia. Amemos la palabra del Señor. Ame usted al Señor. Pregúntele a Él
Usted no tiene prohibición de leer la Escritura.